A ver, ¿qué pasa cuando una simple frase en Internet, una sola, es capaz de desatar una tormenta de opiniones sobre uno de los mitos más grandes del mundo moderno? Justamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desmenuzar un debate que se hizo viral sobre la caída o, quién sabe, quizá la transformación del famoso sueño americano. Todo, absolutamente todo, empezó con esta frase. Es potente, ¿verdad? Directa, casi melancólica. Estas pocas palabras fueron como la chispa que encendió una conversación masiva. Y es que hicieron eco en miles de personas que empezaron a compartir sus propias frustraciones, sus puntos de vista. Y el debate que se armó fue fascinante, porque no se trataba de un simple sí o no. Lo que vamos a desglosar aquí son las principales líneas de argumentación que aparecieron, que van desde lo económico hasta lo cultural y, por supuesto, lo ideológico. Así que bueno, entremos de lleno. El primer gran frente de batalla, como era de esperarse, fue el económico. Para muchísima gente, esos pilares del sueño americano, como tener una casa propia, hoy se sienten más lejanos que nunca. Y aquí se ven como las dos caras de la misma frustración, ¿no? Por un lado, está la gente que dice, mira, es que comprar una casa hoy es casi una misión imposible. Pero por el otro, sale una visión mucho más, no sé, más cínica, que te dice, ¿casa propia? ¿Qué va? Esa casa en realidad es del banco o del gobierno con los impuestos. O sea, en el fondo, por donde se le mire, esa idea de que tener una propiedad te da libertad está totalmente en jaque. La conversación también se fue hacia un lado interesante. ¿Quiénes lo logran hoy en día y a qué costo? Una corriente del debate apuntaba que el sueño ahora es casi exclusivo para un grupo muy chiquito, los que heredan grandes fortunas. Pero otra visión, mucho más crítica, fue más allá y dijo, ojo, que ese sueño nunca fue para todos, argumentando que, históricamente, se construyó sobre la riqueza extraída de otros países. Un cuestionamiento moral, desde la raíz. Ahora, veamos cómo esto evoluciona, porque muy rápido la discusión dejó de ser solo sobre plata para meterse en un terreno mucho más personal, mucho más cultural. Y esta fue la pregunta que de forma implícita muchos empezaron a hacer. ¿Y si el problema no es solo que el sueño es económicamente imposible? ¿Y si el problema es que el sueño en sí mismo ya no nos representa, ya no encaja con la vida que queremos vivir? Y es que, como señalaron muchos en el debate, las prioridades han cambiado por completo. La gente ya no se casa a la misma edad, la idea de una vida exitosa ya no es la casita con la cerca blanca, se cuestiona el rol de la familia tradicional y se pone mucho más énfasis en la libertad, en la realización personal. En resumen, las metas son otras. Y como era de esperarse, la conversación cruzó fronteras. La gente empezó a comparar la situación con la de otros países, y ahí es donde se añadió una capa de complejidad ideológica y, la verdad, de bastante controversia. Bueno, y acá es donde la cosa se puso intensa. Se convirtió en un campo de batalla de datos, entre comillas. Fíjense en esto. Para China, algunos decían que el 90% tiene casa propia. ¡Wow! Pero al toque salían otros a decir, sí, claro, pero el verdadero dueño de todo es el gobierno. Con Venezuela pasaba algo similar. Un usuario salía a decir, yo compré mi casa a los 31 años, como para romper con la idea de que es un sistema fallido. Mientras que otros lo usaban justamente como el ejemplo de todo lo que está mal. Y Cuba aparecía como el ejemplo contrario. Lo que se ve acá en realidad no es tanto una discusión de hechos fríos, sino cómo cada quien usa los países como si fueran piezas en un tablero de ajedrez ideológico. Y esta frase, llena de sarcasmo y citada por alguien en el debate, la verdad es que resume perfectamente la intensidad de esa batalla ideológica. Para todo un bando, la culpa de cualquier problema económico o social, al final del día, recae en los modelos socialistas o comunistas, sin grises, sin matices. Y así llegamos al corazón del conflicto. Por un lado, la crítica al capitalismo, que dice que el sueño americano en realidad es una ilusión, una herramienta para mantener la desigualdad. Y por el otro, la crítica durísima al socialismo, con el argumento de que su fracaso histórico demuestra que simplemente no funciona. El debate ya no era sobre una estadística, se había convertido en una lucha total entre dos visiones del mundo. Entonces, después de ver todos estos ángulos, ¿qué nos queda? ¿Qué significa el sueño americano hoy después de esta conversación tan intensa? Esta cita de uno de los comentarios, captura un sentimiento de profunda desilusión. Para muchos esa promesa simplemente se evaporó. Se convirtió en una fantasía que ya no se puede alcanzar, como una reliquia de otra época. Y yo creo que este es el punto clave. Este debate viral fue muchísimo más que una discusión sobre sueldos y el precio de las casas. Lo que realmente destapó fue una incertidumbre colectiva sobre lo que significa tener una buena vida, sobre cuáles deberían ser nuestras metas, qué valores nos unen como sociedad.
Es, en el fondo, una búsqueda de propósito. Y con esto cerramos dejando esta pregunta en el aire que al final resume todo el debate. ¿Estamos viendo la muerte de un ideal o simplemente estamos siendo testigos de su necesaria y quizá dolorosa reinvención para una nueva era? La respuesta, como ya vimos, está muy lejos de ser simple.